es la mala propaganda o la mala fama que le hemos hecho, no solo al miedo, a las emociones en general. ¿No? El tener que poner una imagen, una postura de Juan sin miedo, ¿no? De que yo me las puedo todas, porque hasta cierto punto a eso te entrena la industria. ¿Se va a poder o no se va a poder? Claro que se va a poder. Y por dentro, ¿no? Hay organizaciones donde no se puede hablar, no se puede proponer, porque hay un exceso de miedo. Puedes pasar horas explicándole a un líder, a un gerente, cómo tiene que ser un buen líder, pero lo que frecuentemente se omite en los líderes es crear un contexto de seguridad, porque hay que ser flexibles y suaves con la gente en el trato, pero hay que ser muy firmes e implacables en las políticas. Hola Dani, pues hoy vamos a hablar del miedo, un tema que ha sido muy polémico. Tuvimos por ahí un video que causó controversia acerca de un líder temido, un líder amado. Y bueno, tú con tu experiencia como coach ontológico, me gustaría que nos platicaras acerca de qué es el miedo. Híjole, es un tema bien interesante. Yo siempre lo había desempeñado, ¿no? En operaciones de manufactura, pues ya muchos años como director de operaciones. Yo normalmente el miedo lo interpretaba como algo que te estorba, como algo que no te sirve, como algo que... Pero cuando me certifiqué como coach ontológico, empecé a descubrir cosas, diferentes aristas, y no es una respuesta absoluta, ¿no? El miedo son muchas emociones que tenemos. Pero también te certificaste como coach ontológico, los dos, y pues creo que ahora ya entendimos, ¿no? Que el miedo es una de las tantas emociones, de las 4 básicas, pero el miedo, como dicen, tiene mala fama, ¿no? Mala reputación, mal marketing, pero el miedo es bien importante. El miedo es aquel sentimiento que se despierta a partir de un juicio o de un pensamiento que podemos perder algo valioso, lo que sea valioso para cada persona. Por eso es que no a todos nos da el mismo miedo. Hay personas que les da miedo perder dinero, personas que les da miedo perder la salud, y creo que a todo ser humano nos da miedo cuando sentimos una amenaza que puede poner en riesgo nuestra vida. Es lo que nadie escapa al miedo, y eso es instintivo, ¿no? Y por supuesto, como dices, es la mala propaganda o la mala fama que le hemos hecho, no solo al miedo, a las emociones en general. Incluso en la vida cotidiana hemos como hecho a un lado el hablar de las emociones, ¿no? Muchas veces me ha tocado escuchar a líderes decir, no te preocupes, ¿no? Ocúpate, y nos vamos a la acción, al resultado, dejando completamente lo que las personas están sintiendo o estamos sintiendo. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de estas polaridades que tiene el miedo, ¿no? Su lado de luz, su lado de sombra. Híjole, bueno, pues tú lo sabes, ¿no? También tu experiencia como gerente de mejora continua, regional, en muchos países, pues esto no es propio de un país, esto es del ser humano. Y creo que causa mucho estrés. No sé si te ha pasado, a mí sí lo acepto, ¿no? Tener que poner una imagen, una postura de Juan sin miedo, ¿no? De que yo me las puedo todas, porque hasta cierto punto a eso te entrena la industria. Digo, no dejarás mentir, ¿no? ¿Se va a poder o no se va a poder? Claro que se va a poder. Y por dentro, y uno, pues, creo que siente miedo, ¿no? Este tema en la industria de si es bueno o no el miedo, pues es que nos han dicho a todos, tus emociones déjalas en casa. Pero pero entonces, cuando los resultados no son buenos, pues sí hay que tener miedo de la competencia. Sí es bueno el miedo para temas de seguridad. Oye, pues me va a aplastar el montacargas, de modo que no tenga miedo en el trabajo. Es importante el miedo, ¿no? El miedo de una reclamación del cliente, el miedo a perder ventas, el miedo a perder la calidad, el miedo a perder la estima y el valor de la gente, ¿no? Creo que a ti te ha pasado el miedo también, ¿no? En los análisis de causa raíz, pues como Black Belt, como dirigiendo diferentes empresas, pues a veces el miedo pues está presente, ¿no? Sí, por supuesto. Yo podría decir que incluso en una dosis justa, el miedo puede ser un gran aliado, ¿no? Como bien mencionas, el miedo por su parte de luz nos puede ayudar a prever, nos puede ayudar a cuidar aquello que nos importa o que es importante para cada uno, ¿no? Y por eso es que en la industria tenemos herramientas como el análisis de modo efecto de falla, ¿no? El AMEF, donde
prevemos, incluso cuando doy los entrenamientos les digo, para mí es el 1000 maneras de morir, ¿no? Porque nos damos cuenta de qué puede salir mal, y eso es por miedo, es el miedo el que nos mueve. No queremos que sucedan situaciones tanto de seguridad con las personas, de seguridad con el producto, seguridad en el proceso, calidad, hacemos análisis de riesgos, y por supuesto, pues toda esta previsión financiera, ¿no? Con los presupuestos para decir, bueno, no queremos sorpresas, queremos garantizar que demos los resultados, y hay un miedo detrás de ahí. Entonces creo que en la dosis justa el miedo puede ser un gran aliado, puede ser muy útil. Sin embargo, pues tiene también su polaridad, ¿no? Su lado de sombra, ¿no? Donde te puede paralizar el desconocimiento, incluso la ignorancia, pues está relacionada con el miedo, ¿no? No tienes miedo, no sabes que existe, pues nos vamos, ¿no? Sobre la acción, y puede hacer eso que perdamos de vista lo que es importante. Sí, eso me recuerda, ¿no? A nivel personal, pues cuando uno es más joven, niño, pues desconoces, ¿no? Y como niño, como eres ignorante de los riesgos, pues entonces no tienes miedo de jugar junto a un pozo, aventarte en el río, no sabes que puede haber rápidos. Me acuerdo que fui a una excursión, porque estuve en los Scouts hace muchos años, y fuimos a estas grutas de Cacahuamilpa en Guerrero, y pues un niño se aventó porque desconocía que hay corrientes de remolinos. Sí, y lo agarramos, o sea, nos ponemos en riesgo. Es más peligroso no tener miedo que tener miedo, pero pues la ignorancia, en los pozos, no sé. Hasta el más valiente para cruzar la calle, ¿no? Se asoma, voltea para verificar que no venga un auto, ¿no? El miedo nos mantiene vivos. Totalmente. El miedo hace que pues podamos continuar con nuestras dinámicas diarias en una dosis justa. Totalmente. Escuché, y esa frase me llamó mucho la atención: no hay nada más peligroso que un líder sin miedo, porque entonces, pues como el borras, ¿no? Es una frase más chavorruco, yo sé, pero el miedo, pues dale, ¿no? Y ahí vemos, pues así quiebran empresas. Oye, tenemos previsión, ¿qué puede salir mal? No, y el exceso de optimismo, que también en su exageración del optimismo, sin miedo, tú dale. No, sí hay que tener un poquito de miedo, porque en su justa medida, como dices, yo opino lo mismo. A ver, sí, vamos a hacerlo, pero con precaución. O sea, sí, ese miedo a que se me vaya el vuelo del avión, pues me voy con más tiempo, ¿no? No quiero sorpresas. No, hombre, todo va a salir bien. Y llegas, no salió bien. Híjole, sí hay que prever, pues, en todos los aspectos, economía, en salud. Bueno, tuvimos una gran lección, y yo creo que, si alguien me dice que no, lo puedo entender, pero yo creo que más del 90-80% de la población mundial tuvimos una gran lección de la luz del miedo con la pandemia, ¿no? Yo no creo que haya una persona que no haya sentido miedo de perder un familiar, de perder su vida, miedo de perder su trabajo, miedo de perder su negocio, miedo de perder su libertad de poder salir a muchos lados. Ese miedo, que decir, miedo a no sé qué va a pasar, miedo a la incertidumbre, ¿no? Que bueno, es otra emoción, ¿no? Es decir, lo incierto me genera ansiedad, no sé qué pasa, pero mucho miedo, que creo que todos aprendimos. Y ese miedo, si alguien nos hubiera dicho, deben de quedarse en su casa, no puede salir y usar cubreboca, y no nos dicen por qué, pues yo creo que no lo hubiéramos hecho, porque no nos acompañaba el miedo. Cuando ya nos dicen, tal persona se murió y era una persona sana, llegó al hospital y no salió, la persona que entró al hospital nunca lo volvimos a ver, y los millones de muertos que hubo a nivel mundial, eso creo que todos sentimos un poquito de miedo. Claro, el conocimiento de ese miedo también nos ayuda a tener conciencia, ¿no? de las actividades que nosotros vamos haciendo. Pienso, ahorita que lo mencionabas, lo llevo al terreno de la industria. En distintas empresas me ha tocado observar, cuando hacemos los análisis de la MEF, el típico de que como esta lacha se lo encargas al practicante, o la actualización de instrucciones, o una contención, y el no ser conscientes de cuáles son los riesgos de lo que puede suceder, pues a veces hace que no se elaboren de una manera correcta, ¿no? Pensaba, ahorita que hablabas de pandemia y de todas las consecuencias que tuvo, en alguna ocasión en industria automotriz hablábamos acerca de características críticas,
y entrenábamos a la gente sobre la importancia de verificar que vaya una soldadura correcta, un remache presente, y pues el típico de que poner la marca de compra, ¿no? Y pues la gente va palomeando piezas y de repente llegan piezas con los clientes pues nomás con la palomita y sin la soldadura o sin el remache, ¿no? Y los entrenamientos que más efectivos eran aquellos donde le decíamos a las personas acerca de las consecuencias. Imagínate que el títer es una soldadura súper importante porque ahí va anclada la silla del bebé en el auto. Entonces, el saber que puedo poner en riesgo la vida de una persona, de un niño, claro que nos hacía crear más conciencia. Y entonces nuestros colaboradores, ese miedo nos ayudaba a que el conocimiento entrara de una mejor manera y que además se hicieran las actividades con mayor razón. Mencionaba el caso de los practicantes. Sí está bien que vayan aprendiendo, que entiendan, pero es importante que les hagamos conscientes de la importancia de un documento como una MEF, como un plan de control. Y eso me lleva creo que también es muy importante voltear a ver la emocionalidad de las organizaciones. Cada organización tiene una emoción que predomina y mucho tiene que ver con los líderes, ¿no? Hay organizaciones donde no se puede hablar, no se puede proponer, porque hay un exceso de miedo, incluso podríamos llamar terrorismo, ¿no? Donde dices algo, te sales de la foto y cuidado, ¿no? O las cosas son así, es dirección, y pues la gente tiene miedo y entonces no aporta, no se atreve, ¿no? Entonces, totalmente. Fíjate que en el video pasado que me preguntabas esto acerca del miedo de los líderes, sí, y creo que ha habido siempre una confusión en esto, porque hay que ser suaves y amables con la gente, pero estricto con las políticas. Y esto, para ilustrarlo, un tema de seguridad, creo que es de los más, que a todos nos puede llegar más, porque pues a todo ser humano, bueno, a todo ser viviente, lo más valioso que cuidamos es nuestra vida. Y si tienes descendencia, o sea, hijos, cambia. En muchas ocasiones lo más preciado es la vida de los hijos antes de la tuya, porque en esa escala de valores y de amor es como está en la escala frecuentemente. Puede haber excepciones, pero frecuentemente es así por el grado de responsabilidad y porque ya hay otro nivel de conciencia, porque ya hay más conocimiento del adulto pues que del niño. Entre más pequeño, pues más sentido de protección, porque sabes que es más frágil. Cuando ya va siendo más grande, ya esa fragilidad va reduciendo poco a poco, aunque como seres humanos somos frágiles en comparación a los elementos de la naturaleza. Pero bueno, regresando al tema de la seguridad en las empresas, son dos cosas diferentes, y también el análisis de causa raíz y lo que hacemos, porque hay que ser flexibles y suaves con la gente en el trato, pero hay que ser muy firmes e implacables en las políticas. En una de las empresas que estuve como director de operaciones, hubo un dilema, porque había un muchacho, un materialista muy bueno, disciplinado, totalmente entregado, comprometido, pues hacía su trabajo muy bien y era un ejemplo a seguir. Era tan comprometido que un día llegó el material y estaba súper urgente. Entonces, bueno, para los que tú sabes muy bien, pero para los que no lo saben, hay en los almacenes dos tipos de ubicación, que uno es la reserva, que está hasta arriba cuando está empaquetado, y luego ya el picking o el sorting, con esas dos empresas que ya está literalmente a nivel del suelo y pueden con las manos manipular. Como no le habían bajado el material de la reserva a la zona del picking, por su compromiso le dijo a su compadre: amigo, ayúdame, ¿qué vamos a hacer? Total que no entiendo por qué, necesitaba a lo mejor una o dos piezas, pues en lugar de bajar toda la caja, le pidió a un compañero que se pusiera sobre las cuchillas de montacarga y lo elevara. Y ya elevado como Spider-Man, sacó las piezas y se bajó y dijo: lo logramos, ¿no? Así como Dora la exploradora, ¿no? Y para mí fue difícil, fue un dilema, pero yo tomé la decisión de darlo de baja. Me caía muy bien, muy buen trabajador, muy responsable, súper comprometido, pero la regla era muy clara en cuanto a seguridad y puso en riesgo su vida, puso en riesgo y estaba haciendo un ejemplo para los demás de lo que se puede o no se puede hacer. Claro. Y en ese momento, pues yo como líder
me costó trabajo. Y todavía lo recuerdo, digo, híjole, perdimos un gran trabajador, líder también, pero es algo que no se puede permitir. Y ahí es donde hay que ser estricto, ahí es donde hay que ser firme, no duro, porque ni siquiera la palabra es duro, firme, concreto y resolutivo en hacer cumplir las políticas que para eso están. Muchas de las políticas de una empresa surgen a partir del miedo, de un ciberataque, de un fraude, de un abuso de autoridad, de intimidación, de acoso. No queremos que nadie en la empresa esté cerca de eso. No queremos perder la confianza, no queremos perder al personal, no queremos perder clientes, no queremos perder dinero por multas por el gobierno, no queremos perder la reputación, no queremos perder el precio de la acción. O sea, los inversionistas hay miedo de que, oye, la acción va a valer menos. No podemos permitir que eso suceda. Entonces, ¿cómo contenemos? Porque hay un miedo a que valga menos inherente, mi empresa. Claro. Y justo conecto precisamente, eso era lo que mencionabas en el video, ¿no? Que prefería ser un líder temido con respecto a las personas indisciplinadas, ¿verdad? Sí, el garantizar la aplicación correcta de las políticas. No es ir por ahí sembrando el terror. Sí. Y es interesante que decías, ¿no? La emocionalidad de las organizaciones, los líderes, y esto hay que conectarlo con otra cosa, ¿no? Con los estilos de comportamiento DISC. Pues el directivo, que eso lo podemos platicar en otro espacio, pero si es directivo el estilo de la compañía y de la dirección, que normalmente eso se filtra, ese estilo en el resto de la organización. Si es, por ejemplo, una empresa, es un banco, evidentemente es más fácil de pensar que van a ser mucho más cuidadosos. Si es de recreativo, un spa, un resort, un hotel, pues más a la alegría, más a la flexibilidad. Si es un servicio pronto, ¿no? De paquetería, o es sí la precisión, pero la velocidad, la entrega. Claro, más resolución. Más resolución. Por ahí. Si es asistencia social, religiosos, enfermeras, cuidado, la salud, mucho más pacientes. El servicio, cuidado. Sí, porque totalmente. también de eso se va a interpretar que el miedo, ¿no? Si nos gusta tomar decisiones rápidas, necesitamos habitar más el espacio del miedo conscientemente y pensar qué va a suceder más, puede suceder. Si habitamos frecuentemente el espacio de cumplimiento, de cautela, entonces hay que saber que normalmente habitamos más el espacio del miedo y entonces sí, con ese miedo dirigirnos a tomar acción, porque ese es otro tema. El miedo puede estar presente, pero ¿quién sí lo reconoce? ¿Quién prefiere decir, no, yo no tengo miedo? No está, ¿no? No está. A un lado. Y yo creo que con este ejemplo que dabas de esta situación en el almacén, claro que estuvo el miedo presente por varios lados, ¿no? Muy seguramente este muchacho que, como dices, muy proactivo, pues es ese miedo de parar la línea, ¿no? Entonces, quiero hacer mi trabajo, quiero dar el resultado. Hablamos de cierto nivel de miedo, sí, ¿no? Y en otra polaridad le hizo que perdiera el miedo al hacer esta práctica incorrecta, ¿no? Sí. Esta práctica insegura que puso en riesgo su propia vida. Entonces, sí, completamente tiene que ver eso. Seguramente si le preguntaron a él qué pasó y todo, pues hablaba acerca de qué fue lo que lo movió, ¿no? Y al final eso son las emociones, es eso que nos mueve. La emoción es algo que nos mueve a hacer o a no hacer incluso, ¿no? Totalmente. Guardando las proporciones, pero ya sabes, de los tantos videos en la red que pasa, y me causó mucha gracia un perrito en el cual usan literalmente un muñeco, un dinosaurio, ¿no? Y hay un plato de comida, sí, y ponen el perrito, el muñeco, y come, y hacen la mímica como que come, y ¡pum!, se muere, ¿no? Y el perro, en cuanto... O sea, no hay capacidad de comprensión de las palabras, pero acaba de ver una reacción, aunque es totalmente artificial, la acaba de ver y ve la consecuencia y su instinto le hace decir, yo no voy a comer de esto. O al perro que hace algo y le golpean un perro de peluche y lo golpean, yo no quiero eso. Y su reacción inmediata e instintiva es, me alejo de esa posibilidad porque yo no quiero eso, es un rechazo a esa situación. Solía ser yo mucho más aventurado y bueno, por la edad también más joven. Y hace muchos años también en el me fui solo de aventón a Cancún, me regresé solo. Si ahora mi hijo me dijera,
lo voy a hacer ni de chiste. O sea, ni no, se te ocurra. Eso no, ni en otro mundo paralelo, o sea, va a pasar, porque ahora estoy consciente de muchas otras cosas. La conciencia, también cuando en entrenamientos de capacitación, lo estoy recreando, la imagen de ver un video de cómo un montacargas le pasa encima a una persona. Es traumático, o muchas escenas muy duras, muy duras, una persona quemada, una persona... Y cuando vi las imágenes, no es que yo las quisiera ver, me las mostraron, y las personas que vemos eso, creo que no hay nada más traumático que ver un cuerpo mutilado, un cuerpo dañado. Es tanta la impresión que me dejó en shock, y yo no volví a ver un montacargas de la misma manera. Porque en la planta donde estábamos nos pidieron que ya no compartieran pasillos montacargas con peatones. Cuando yo empecé a trabajar en Puebla, en Ventel, de Junto Tecnológico, me pasaba el montacargas y era el vuelo que manejaba pues como si fuera chofer de microbús. Sí, y me acuerdo perfectamente que yo iba en un pasillo y volteo y me pasa rozando el montacargas. Y me quedé impresionado. Yo creo que esta persona nunca vio un video del daño que le puedo hacer, porque a veces perdemos, obviamos un auto, se nos olvida que es un objeto de toneladas con una fuerza pues, que te mata. Si una piedra te mata, pues un auto más. Y a veces se nos olvida porque no vemos las consecuencias. En las autopistas luego ponen autos destrozados y cuando lo ves dices, ya me acordé que esto es un riesgo. Cuando vi los videos de los montacargas, o sea, fatales, horribles, quemaduras, sí me hicieron pensar. Yo nunca manejaba montacargas, pero es cuando se hace más conciencia. Porque claro, ya no solamente la empresa quiere que hagamos esto y pues lo tenemos que hacer como líder. Tomé conciencia, dije, eso es peligrosísimo. Con un poquito que la maniobra no esté bien del montacargas, matas a alguien o dañas algo. Es muy peligroso. Por eso ahora considero que muchas empresas están migrando a estos modelos en cuestión de seguridad de lo que son los dojos, sí, ¿no? Donde la metodología de Toyota te dice el dojo es para poner en práctica y no es que vayas a lesionar personas, sino que más bien haces conectar con la emoción, ¿no? Sí. Que es un tanto lo que hemos aprendido del coaching ontológico nosotros, que la emoción es parte de la experiencia y se aprende por inmersión. Entonces, totalmente. Por eso el cómo llevamos en Triskel América la experiencia inmersiva de las personas para entender, conectar con esa emocionalidad que es muy tabú y muy prohibida dentro de las industrias. Yo creo que ese ha sido un éxito que ahora está ayudando, ¿no? Incluso te mencionabas, están popularizando los dojos, pero también hemos visto en redes sociales videos, por ejemplo, la concientización de los microbuseros con los ciclistas, ¿no? Cierto. Donde les ponen en una bicicleta fija, a que ellos estén ahí, pasen sus compañeros y sientan lo que es estar ahí. Entonces yo creo que esa parte de la inmersión con la emoción nos ayuda a garantizar que realmente el conocimiento entre, ¿verdad? Que se adapte y que entonces podamos tener conciencia de ello, ¿no? Y regreso al punto inicial que decíamos, realmente el miedo, al igual que todas las emociones, en una dosis correcta, creo que puede ser un gran aliado. Sí. ¿No? Nos puede ayudar incluso dentro de las mismas organizaciones, dentro de las mismas empresas. Otra cosa que también observo que está empezando a suceder, ya empezaron a incluir la norma 035, que tiene que ver con el estado anímico, ¿verdad? Sí. De los colaboradores, su psicología. Tú estuviste apenas en Estados Unidos dando una conferencia, ¿no? Acerca sobre el modelo de Aristóteles. Sí, fíjate que hubo un proyecto en Google en el cual se investigó los elementos clave que hacen que los equipos sean autodirigidos. Y la base son ciertos elementos, son 7. Pero la base, el grueso, es que haya una seguridad psicológica. ¿Y qué es esto de seguridad psicológica? Cuando yo puedo expresarme y no me siento atacado, evaluado en mi opinión. Por supuesto que sí hay que contrapuntear las ideas, pero es una diferencia bien importante el evaluar tu idea al no decir, ay, ¿cómo se te ocurre? Ya vieron, y exhibir de una manera ofensiva, ¿no? Y descalificar o invalidar la opinión de alguien.
Este proyecto lo podemos buscar en Google, es de Google precisamente. El proyecto Aristóteles hizo esa investigación con muchas empresas a nivel mundial y esa fue una de sus conclusiones. Y este fue el taller que fui a dar a una empresa automotriz en febrero allá en Michigan, a explicar por qué para un equipo autodirigido, porque te puedes pasar horas explicándole a un líder, a un gerente, cómo tiene que ser un buen líder, pero lo que frecuentemente se omite en los líderes es crear un contexto de seguridad. Y vuelvo a lo mismo, por alguna razón, por el continente en el que vivimos, por la diferencia que tenemos con Estados Unidos, y no solo Estados Unidos, a nivel mundial, se tiene cierta tendencia a la imagen de los líderes arrojados, contundentes, decisivos, y en ocasiones, tú lo sabes, inclusive ofensivos, pero mientras ve resultados no pasa nada. Claro. Pasa mucho, porque estás acabando con esa confianza de la gente. Por eso el contrapeso, la norma 035, para respetar y para poner esos límites. Pero bueno, regresando al proyecto de Aristóteles, esa seguridad psicológica, poder ser, poder decir, poder pensar y expresarme sin una consecuencia. Volvemos a las políticas, dentro de lo que el código de ética de la empresa considere como adecuado, si se valen las palabras antisonantes o no, si se valen las expresiones, si lo que sea. En empresas hace unas décadas, y creo que todavía existen, sí, muchas. Sí, tengo opino evidencias. Que desgraciadamente los manotazos en la mesa y las malas palabras y de a como nos toque y tú, y volvemos a lo mismo. En estilos de comportamiento DISC, los que son de este estilo directivo, identificado con el color rojo, pues terminan hasta que, oye, se puso buenísimo, me quedé con ganas de más, ¿no? Pero hay otros estilos de comportamiento que, Dios me libre, o sea, ¿qué hago en esta empresa? Y al día siguiente no se presentan, porque fue una intimidación y fue una energía que para unos es adecuada y para otros no. Claro. En el pasado se valoraba a esos líderes, es decir, como, perdón por la expresión, de pero hecho, como perros de pelea, ¿no? Se ponía hasta en las descripciones de puesto, ¿no? Cuando estamos buscando enfoque a resultados, ¿no? Y no está mal el enfoque a resultados, pero también se está promocionando mucho esta parte del liderazgo de servicio, el servant leadership, ¿no? Que tanto respeto tenemos por las personas, porque al final de cuentas las organizaciones son personas. Sí. Hay clientes, hay proveedores, hay colaboradores, todos son personas. Sí. Entonces es muy importante la emocionalidad dentro de las organizaciones, creo yo. Y bueno, fíjate, Fabi, en cuanto al miedo también interesante, porque tiene otros matices. El miedo en empresas familiares, el miedo cuando el fundador o dueño ya no va a estar o ya no quiere estar, ese miedo a que la empresa pierda la continuidad. De hecho, en inglés, el Business Continuity Plan es el miedo a los clientes de yo ya me embarqué contigo como proveedor y ¿cómo me garantizas que vas a continuar? Entonces, tengo un miedo que llámese precaución, bla, 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 previsión, tengo un miedo de que me afectes. Entonces, ¿cómo te proteges? Y cuando un fundador es quien dirige, quien toma todas las decisiones, el miedo a que no lo hagan bien si no lo hago yo, que es ese miedo que bloquea lo que no permite delegar completamente, ¿no? La continuidad de negocio y la sucesión, ¿no? Que no es exclusivo de las empresas familiares. O sea, los planes de sucesión se hacen dentro de las empresas por el miedo o por el riesgo que sabemos que existe que se nos vaya alguien, ¿no? Sí. O que ascendamos a una persona y el siguiente que se quede en el relevo tenga las competencias para hacerlo, ¿no? O incluso nos ha tocado también en las empresas familiares esta cuestión de que el sucesor tiene miedo de no estar listo o de expresar que no quiere mantenerse en este negocio, ¿no? Totalmente, sí, porque si la expectativa es que el sucesor está identificado por tradición, por primogénito, porque lo que sea. El miedo del rechazo de la familia, ¿no? Es que, ¿qué tal? ¿Cómo le voy a decir que no? Así como muchas personas que, pues, mi papá quiere que estudie, mi mamá quiere que estudie, yo no. Entonces, pues, como no quiero sentirme rechazado por ese miedo, quiero evitarlo, pues entonces me embarco a cosas que no, y son contraproducentes. Si hay estilos padres impositivos, o tíos, o jerarcas impositivos, y hay un miedo de parte de quien se identifica como sucesor a hablar abiertamente, y entonces, pues bueno, lo tienes que hacer,
es altamente peligroso. Y es ahí donde también se vierte otro tema, ¿no? En muchas relaciones de pareja, personales, familiares, el miedo de pensar que se afecta la relación por hablar de temas incómodos. Hay un dicho que me gusta mucho, ¿no? Por evitar lo malo, escogemos lo peor. Por evitar un momento incómodo, porque me da miedo que esto se rompa, se acabe, la relación con mi cliente se quiebre. Fui en una negociación la semana pasada allá en Michigan con uno de nuestros clientes, empresa familiar, porque tú conoces muy bien. Y el miedo de muchos proveedores es que si no le doy descuento, es que si no cedo a lo que me piden, me van a dejar de comprar. Es ese miedo. Sí hay que tener ese miedo, pero para enfocarnos en calidad, en entregas, pero que ese miedo no se vuelva a nuestra contra, decir, bueno, pues lo que me pidan, porque temo, en ese caso, opino yo, en un grado más allá de lo conveniente o lo sano, a que no me den negocio. Entonces, y es la mayor amenaza de un comprador de una empresa. Si no es esto, pues te dejo de comprar y afuera hay otros 10 esperando. O 20 esperando, ¿no? Y también en los empleados. Si tú no lo haces, allá tengo, entonces el miedo que me reemplacen, en mantenimiento, ¿no? También, pues es que como van a saber después lo que yo sé, me van a reemplazar fácil. Cuando irónicamente es lo que le hiciste a mucha gente, entre más tú compartas lo que saben y multipliques los talentos, el miedo va a ser de la empresa a dejarte ir, porque no solamente haces tu trabajo, sino desarrollas liderazgo. Regresando al tema de la empresa, sí un poquito el miedo, ¿no? de los fundadores, a quién lo va a hacer después. Solemos subestimar a las generaciones que van después de nosotros, pensando que no lo van a hacer bien, pues por miedo. No les saben, no les ha costado, no lo han vivido. Sí. O simplemente, incluso también nos pasa, ¿no? El miedo a cambiar de estrategia, ¿no? De que lo hagan de una manera distinta, porque el mundo está cambiando, porque ya es diferente, ¿no? Sí. El momento, el negocio, incluso el mercado, ¿no? Y es ese miedo es que siempre lo hemos hecho así, ¿no? Y no lo vemos solo en las familiares, en todas las industrias. Sí, es sorprendente. Dentro del protocolo familiar, gobierno corporativo, en las empresas que estamos acompañando, frecuentemente el tema donde más nos animamos, bueno, donde las empresas más se animan, y los familiares, miembros de una familia, de una empresa familiar, perdón, donde más se animan a hablar es en los temas de dinero, porque ahí la emoción de la injusticia se asoma frecuentemente. A veces se manifiesta y como que se traslapa. Podemos llegar a asociar que me quieren más o me quieren menos, dependiendo si me dan más o menos sueldo, o menos o más trabajo, o menos tiempo. Y a veces lo confundimos. Y es justamente la misión de un protocolo familiar. Así, ok, vamos a poner reglas que vamos a establecer, porque yo puedo tener miedo a perder ese poder, a perder esa presencia, a sentirme valorado y que de repente me quede sin nada. Tengo miedo, ¿no? Y a veces la pareja, que no es parte de la familia, es decir, la familia política, pues tiene miedo. ¿A qué? A perder. Entonces se vuelve un consejero de su pareja, que sí es parte de la empresa familiar, si es accionista, si es dueño, y volvemos a lo mismo. Ese miedo exacerbado, no controlado, pues, puede ser ahora motivo de desconfianza. Como tengo miedo que puedan abusar de mí, de mis intereses, entonces me anticipo y ahora soy más agresivo. Y empieza a generarse una situación de desconfianza. Una de las preguntas que les hago a las empresas familiares, cuando hay ciertas cuestiones en disputa, que no siempre es dinero, pero en quién decide, qué se hace qué, les pregunto, bueno, ¿qué es lo que a ti te interesa? ¿Qué es lo que tú quieres para tu vida? Cada uno por separado, ¿no? Y les vamos preguntando, y resulta que es poco frecuente que quieran las mismas cosas. Me ha tocado que es poco frecuente. En un inicio sí. Es que yo quiero ser director. Pues yo también, sí. Cuando ya indagamos y les preguntamos de su vida personal, familiar, ¿cómo te ves y cómo te proyectas? La verdad es que yo no quiero ser director. Entonces, ¿por qué antes no decías que sí? Pues no sé. Sí, entra en juego el ego, ¿no?
este sentimiento que dices de lo que es justo y de el pertenecer y ser aceptado y ser digno de lo que espera la familia, ¿no? Y yo creo que ahí es donde se vuelve súper importante esta parte del el gobierno corporativo, el protocolo familiar, para definir las fronteras, ¿no? Y decir qué le toca a quién, y que por miedo del fundador no se esté metiendo de más, ni por miedo de los nuevos sucesores pues dejen de hacer cosas, ¿no? Porque no saben cómo accionar, o se vayan a hacer cosas sin miedo, ¿verdad? Y después le den en la torre a la empresa, ¿no? Totalmente. En el protocolo familiar, en el consejo familiar, es donde se cuida las relaciones interpersonales de la familia, donde se decide como familia las reglas de juego, y eso nos ayuda a tener un poquito de menos miedo, que insisto, como ya platicamos, es importante que haya unas gotitas ahí de miedo y que haya unos gramitos de miedo, pero que no salga de control en el aspecto familiar. Y después ya en la asamblea de accionistas o después en el consejo de administración ya se vuelve más hacia lo operativo. Pero en empresas familiares, primero que la familia se sienta segura, confiada, dentro de la incertidumbre y dentro de las inquietudes, pero que lo puedan expresar. ¿Yo de qué tengo miedo? ¿A qué le tengo miedo? Y lo que hablábamos hace rato. Si yo comparto a qué le tengo miedo, entonces como familia, porque eso sí es un común denominador. No me ha tocado, afortunadamente, familias que estén desintegradas, que digan, no, pues yo te deseo el mal. No, cuando están los valores y cuando están juntos a la familia, lo que quieren es el bien de todos. Pero cuando dejamos de ver que el beneficio de ellos me favorece a mí, y que yo no puedo estar bien como individuo dentro de una familia si alrededor no están bien, se vuelven socios, y donde cada uno tiene objetivos, pueden ser similares, pero también diferencias por la etapa de vida, por la edad, por la situación, por intereses, por muchas cosas. Y nos damos cuenta que el trabajo es complementario y los intereses también pueden coexistir y convivir, y se complementan, se ayudan. Se deja escrito porque por familia la tendencia es que vayan creciendo. Claro. Se van integrando más personas con otros pensamientos. Importante que, pues como las religiones, de que las tablas de la ley de Moisés, hay de lo que se permite. Tener no se claras permite, las ¿no? reglas del juego, ¿no? Para saber hacia dónde vamos, y lo que decíamos hace rato, con cierta flexibilidad, pero saber cuál es la estructura base, ¿no? Sobre la que nos tenemos que ir. Y esto nos devuelve nuevamente a la parte que veíamos, la ontología del ser, ¿no? Somos los seres humanos, no podemos separarnos de las emociones. Y creo que en todas las relaciones, en todas las organizaciones, pero en las organizaciones familiares más, o sea, está muy complicado poder separar la emocionalidad y decir, no, aquí las emociones de la familia no cuentan, porque impactan completamente. Mencionabas, no nos ha tocado colaborar con organizaciones que ya estén en un quiebre como familia, pero hemos habido muchos casos, ¿no? Empresas que se pelearon los hermanos y ya puso su otro nombre, otra empresa, porque al final no lograron ponerse de acuerdo, ¿no? Y muchas veces no es el negocio lo que los separa, sino la emocionalidad. Totalmente. Entonces es muy importante poder tener en consideración esta parte, y bueno, tenemos herramientas dentro de Triskel América que nos ayudan a acompañar a las empresas familiares en este manejo de las emociones. Totalmente. El programa de coaching, ¿no? El enfrentarnos y el confrontar con nuestra emoción, eso también es valiosísimo. Sí, en los programas de coaching de Triskel América, el director, esa sensación de ansiedad, de miedo por el porvenir, por la permanencia, de tener conversaciones difíciles para tener relaciones más sólidas, más fuertes, ayuda mucho. Dicho por ellos mismos, ayer hablábamos con una empresa aquí en las oficinas de Triskel América y nos decía, estoy más tranquilo, a pesar de que tengo más problemas en la empresa y más situaciones de diferente índole, me siento más en paz, me siento más sereno, tranquilo, y de eso se trata. Ese a nivel de ansiedad y de miedo que sí hay que tener, en mi opinión es sano, un ingrediente que nos equilibre y que nos ayude a continuar, lo que nos paralice. Estamos llevando muchas empresas en México, aquí en Monterrey, en Aguascalientes también. Están avanzando bien. Y otra puerta que se abre, no nos damos cuenta que a veces los adultos proyectamos cosas en las siguientes generaciones.
los hijos a veces le tienen miedo. Yo no voy a entrar allá porque si veo que hay discusiones, hay pleitos, peleas, porque decías, me da miedo yo no tener el calibre para enfrentarme y me da miedo ser exhibido, me da miedo que me rechacen, entonces mejor no quiero ir. Cuando ya le ponemos un espacio dedicado a las conversaciones familiares, asamblea de accionistas y el consejo de administración y otras muy, muy, muy operativas, se percibe otro ambiente donde cada quien puede expresar lo que siente, el miedo baja a un grado sano, el valor y el trabajo en equipo empiezan a incrementarse e inclusive la relación familiar mejora. Es cierto que una empresa familiar es difícil, muy, muy difícil que haya armonía en la familia si el negocio va mal, sobre todo si todos o la mayoría de ahí se sostiene su estilo de vida, su manera de vivir. Por eso lo más importante es el negocio, que funcione operativamente, manteniendo en equilibrio las emociones cuando son conversaciones explícitas, abiertas, donde no tengo miedo de expresarme, pero sí tengo miedo de perder la estabilidad de la familia, sí tengo miedo de perder el ingreso, y entonces nos orientamos a acciones concretas que podamos documentar. Claro, es la importancia de darle un lugar, un foro a hablar esto, ¿no? Lo que decíamos hace rato, no porque no lo vea, no está ahí, ¿no? No quiere decir que no exista. Entonces es súper importante abrir estos espacios, obviamente con profesionales que puedan acompañar en estas circunstancias, ¿no? Porque incluso pues también ha habido casos donde ni siquiera la brecha generacional es muy grande, entonces no hay sucesores, y también es este miedo del fundador en manos de quién va a caminar la empresa, ¿no? Entonces ya me quiero yo retirar y la brecha generacional es muy grande, ¿no? Entonces también es este miedo a cuáles son los siguientes pasos y empezar a confiar en los colaboradores y desarrollar a la gente para que también le importe el negocio como le importa al dueño, ¿no? Totalmente, de ahí la clave de profesionalizar, institucionalizar la organización para que no dependa del dueño, y como dices, si hay una brecha generacional, ese miedo a quién va a continuar baja, porque ya hay sistemas de trabajo que reducen la dependencia del individuo y colocan más en el trabajo en equipo, en ese sistema, el éxito y la permanencia y la continuidad de la compañía. Ya para ir cerrando, Dani, ¿qué podemos decir así ya como un panorama general del miedo? ¿Con qué te quedas de esta conversación? Me da miedo que no vayan a entender este video. El miedo, pues como todas las emociones, es una herramienta. Primero personal, y como todo ingrediente, como todo sazonador, ¿no? Como toda especie, en la cantidad adecuada puede resaltar los sabores y te puede hacer tener una experiencia muy buena, pero si te pasas o no existe, en ambos algo le falta a la comida, ¿no? Así las emociones, así el miedo. En un extremo, pues te paraliza, en un extremo, ocultar. Las personas frecuentemente, el ser humano miente por el miedo a la consecuencia. Entonces, como no quiero ser castigado, consecuencia, y no quiero ser castigado con el rechazo, con la humillación, con la exhibición, entonces mejor no hablo. O dejar de pertenecer. Entonces, digo lo que creo que quieren de mí, pero dejo de ser yo por miedo al rechazo. El miedo es un motor tremendo, muy valioso. El miedo nos hace cuidar a los bebés, el miedo nos hace cuidarnos a nosotros, el miedo nos hace decir... Dice la frase, no yo como sea, pero las criaturas, o sea, yo puedo morir, pero el miedo es... Y por eso los seguros. De las mayores herramientas que explota un vendedor de seguros es el miedo. ¿Qué va a pasar con su familia? ¿Qué va a pasar? A veces me parece un poquito exagerado o sobreexplotado, pero es cierto que hay que prever. Entonces, ¿qué puedo decir del miedo? Es importante en su dosis, sin que nos secuestre el miedo, sino hacer del miedo una herramienta para ser cautelosos, para pensar. El miedo no hay que provocarlo, no hay que provocarle miedo a las personas, no. Hay que dar información para que entonces en la escala de valores de cada una persona, dar a conocer las consecuencias, y entonces cada persona pueda actuar de acuerdo a.
el miedo en ocasiones sí hay que hacerlo a un lado, y parece contradicción, pero no. Cuando hacemos un análisis de causa raíz en lluvia de ideas, ahí sí es, sintámonos libres, no hay juicios, y una de las herramientas del 635 es, vamos a escribir las ideas, y lo hacemos muchos en los entrenamientos y los talleres de Triskel América, vamos a escribir las ideas. Todo lo que se nos ocurra. Todo lo que se nos ocurra. Y como no están expresadas y como los demás no están escuchando, no hay juicios, porque los juicios no solo son verbales, los juicios también son corporales, de gesticulación, de buenísima tu idea, no, pues, y cuando lo escribes y nadie se entere, vamos cambiando papeles, hasta el último las plasmamos y te sientes, es como escribir un diario, donde claro, no hay juicios de nadie, escribes tus ideas y ya que están posteadas, entonces ya las seleccionamos. A eso me refiero con quitar el miedo y quitar la posibilidad de que alguien pueda sentir miedo, porque por eso las encuestas en las empresas es anónimo, porque ya no tengo miedo de una consecuencia para mí. Una represalia. Por eso las encuestas, las encuestas son anónimas, pero debe ser un grupo a partir de 10 personas, porque si hay una persona que nada más tiene un reporte a cargo, ya sabes quién. Ya quién sabes fue. quién. Claro, y sí, la curiosidad a veces en las empresas oye, ¿quién contestó? ¿Y cómo es la curiosidad? Si las personas que colaboran en una empresa no se sienten confiadas en que su opinión va a ser anónima, hay un miedo a una represalia. Pero bueno, regresando al punto, sí, hay que seleccionar en qué momento el miedo, conscientemente hacerlo a un lado, no solamente no por una indicación, sino como líder creas un contexto de confianza. Y en mi opinión, las mejores maneras de crear un ambiente de confianza es primero tú mostrando tu vulnerabilidad, diciendo, no estoy seguro de esto, voy a opinar, pero ustedes pues evalúen lo que voy a decir. No importa qué rango tengas. Por eso me gustan mucho los eventos Kaizen, donde los puestos y los rangos, ¡pum!, los quitamos. No existen. Y vamos a hablar. Y ustedes, por favor, te pido tu opinión acerca de las barbaridades que a lo mejor estoy diciendo. Y por eso es importantísimo invitar a un eventos Kaizen a gente que sabe mucho del tema, a los que no saben nada y a los que tienen un poquito. Porque el que no sabe nada no tiene miedo de preguntar y de opinar. Porque como yo no sé, pues se vale que pregunte todo. Entonces puede participar sin miedo y hacer preguntas que los demás parezcan obvias. O que no se habían hecho, ¿no? O que no se habían hecho. Pero si la persona que todos consideran y que se supone que tiene mucha experiencia, tiene dudas, sí va a tener miedo de preguntar, porque pues voy a quedar mal si yo pregunto algo que se supone que debería de dominar. Entonces, por eso es importante, y siempre les hago hincapié, inviten, bueno, tú sabes, ¿no?, a la persona que no sabe absolutamente nada del tema, porque esa persona va a participar sin miedo. Sí. Es valiosísimo. Y después, pues, situacional. Ahí removemos el miedo, pero la misma metodología, A3, 8Ds, al principio integras el equipo, planteas la situación, lluvia de ideas, ahí, como dicen, sin miedo al éxito, ahí. Pero después, cuando ya hay que hacer el plan de acción y hay que seleccionar qué sí vamos a hacer y qué sí no, hay otra vez invitar al miedo, decir, a ver, de todo esto que estamos haciendo, nos vamos a comprometer a que con estas acciones sí vamos a cambiar algo. Ahí es nuevamente invitar al miedo a decir, think twice, como dicen en inglés. Vamos a pensarlo 2 veces, detenidamente. A ver, permíteme. Y entonces el miedo que nos acompaña. Y después, cuando se presenta, también el miedo es importante. Yo le digo a la gente, cuando es respuestas rápidas, pues son compromisos muy ligeros, ¿no? Oye, ¿con eso se resuelve? Sí, con esto queda fabuloso. No, 2 por 3. Y mira, cuando me responden así las personas, digo, me da miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Está respondiendo muy rápido. No veo que lo esté pensando, ¿no? Échale otra pensadita. Pero ahí vienen otras interpretaciones. No confía en mí. O sea, sí confío en ti, pero me estoy haciendo tan rápido y no noto en lo que me dices ningún miedo interpretado, esas gotitas de miedo como cautela, precaución, detenimiento, serenidad. Rápido. Nos vamos a caer. Que yo creo que esa ha sido una de las
de las malas interpretaciones que ha habido, ¿no? Ver el miedo desde la polaridad, pues de la sombra, ¿no? De que no, ¿cómo hablas de que haya miedo? Cuando en realidad, pues tiene sus dos lados, ¿no? Sí. Su lado de luz, su lado de sombra, y decir, bueno, realmente el miedo en su dosis adecuada nos ayuda. Ahorita que hablabas de la solución de problemas, pensaba en la metodología de los 6 sombreros, ¿no? Por eso te dice, hay un sombrero en el cual te pones a pensar que puede salir mal, ¿verdad? Y no es que estés siendo pesimista. Y hay otro sombrero que podríamos hacer si no hubiera límites. Entonces, sí considero súper importante, y yo lo que me quedo de esta charla es la importancia de ser conscientes de nuestra emoción, ¿no? Me pongo a pensar cuántas veces he sentido miedo, cómo soy yo, cómo es Fabiola cuando reacciona ante el miedo, en qué momentos el miedo me ha paralizado, en qué momentos el miedo me ha ayudado a cuidar aquello que yo considero valioso. Sí. Cuál es la emocionalidad de mi organización o de las personas con las que interactúo, la misma familia, ¿verdad? Es decir, hay dosis de miedo en algunas cosas, otras no. Lo que decías, somos de familia de scouts, de familia de guerreros. Entonces, ser conscientes de eso, yo creo que es lo más importante, ser conscientes qué tan presentes están las emociones en nosotros, qué tan conscientes somos de esas emociones. Puedo identificar cuándo la emoción viene y si me inunda o realmente la puedo manejar, en qué momentos la puedo hacer mi aliada, ¿no? Y en este caso el miedo, pues que como ya vimos es un tema súper extenso y tiene pues muchos grados, ¿no? Muchos niveles en los cuales podríamos decir, pues no es nada más terror o parálisis, ¿no? Sino claro. Hay muchas escalas, lo que decías, la previsión, la colaboración, pues también forman parte del miedo, ¿no? Sin duda. Entonces, en estos estilos de comportamiento, mientras te escuchaba, me hizo recordar que normalmente tenemos una tendencia a escuchar más a los que hablan más. Como líder, es lo que he aprendido a través del tiempo. Cuando yo empecé en mi carrera, pues yo pensaba que entre hablar más, demostrar más y irme derecho, pues lo lográbamos, ¿no? Sí, cuando estás empezando una carrera, sí, porque a ti te toca hacerlo. Pero ahora que nos toca dirigir empresas familiares, multinacionales, regionales, ya no se trata de hacerlo tú. Entonces, ¿cuál es el secreto? Pues, has estado a cargo de plantas en Brasil, Estados Unidos, México, muchos estados, y ahora con muchas empresas familiares de diferente estilo y giro. Cultura, emocionalidad. Pero creo que la constante ahora es, como líder, cómo creamos el contexto, cómo provocamos un ambiente de seguridad. Sí, por un lado las competencias técnicas, por otro lado, en este estilo de comportamiento DISC, identificar a las personas introvertidas, que no es tan difícil, porque los extrovertidos directivos, los introvertidos no, porque es muy curioso. Las personas introvertidas normalmente tienen la claridad de pensamiento e identifican qué puede salir mal, pero frecuentemente si no les preguntas, no te lo dicen. Por ese miedo, es muy curioso, por el miedo a equivocarse, las personas frecuentemente, bueno, en mi experiencia, personas más introvertidas tienen miedo a equivocarse, pero curiosamente le dan al clavo cuando hablan. En cambio, las personas extrovertidas, su miedo a equivocarse es mucho más bajito. Y hablan y dicen, yo he escuchado la frase, ¿no? Hablan como si supieran. Y los que no hablan sí saben, pero no se animan. Entonces, como líder, ¿cómo vas moderando, preguntándole a los que observan, que siempre son buenos consejeros, y a los que hablan, decir, ahora escuchemos a los que no? Tener un equipo diverso en estilos, crear el contexto de la creatividad, de la libertad de pensamiento, de mostrarse uno vulnerable y no como un sabelotodo, sino yo opino esto, ¿qué opinamos los demás? Lanzar las preguntas, ponerlo todo en la mesa como en un buffet y cocinar algo entre todos. Tener claro, porque también es importante, qué zonas no hay que tocar, o sea, qué zonas esto definitivamente no. Definitivamente no, porque sabemos que si la aleación es de otro material, esto va a tronar y vamos a poner en riesgo. Eso definitivamente no. Pero en este espacio
que nadie está seguro, este sí es un espacio donde podemos experimentar. Como líderes en las empresas, sí hay que dejar eso bien claro, porque si no nos polarizamos. O no se puede nada, o se vale todo. No, hay que dejar claro en las políticas que no se vale, ser firme cuando eso se viola o se cruza la línea, y de lo que sí, que son las ideas de mejora, propuestas, explorar, atrevernos, en eso sí. Hay que tener la flexibilidad que menciona la mejora continua, ¿no? Ajá. Hay que tener un estándar, una línea, una política, pero también hay que ser flexible, ¿no? Hay algunos que pueden ser flexibles y hay otros que no son negociables. Totalmente. Y esto aplica en las relaciones, ¿no? Cuando no se tiene miedo, hermanos, hijos, pareja, no tenemos miedo a perder, porque damos por hecho muchas cosas, pues subestimamos. Cuando tenemos miedo a perder, valoramos. Y el dicho, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Ya que lo pierdes, por eso el miedo es importante antes, porque cuando ya perdimos algo, que ese es tema para otra charla, ya es la tristeza. Porque claro, ya se perdió. El miedo es antes de perderlo, la sospecha y el pensamiento de la posibilidad de perder, es importante el miedo. Entonces, nos puede ayudar a pensar, si queremos evitar la tristeza, hay que acompañarnos más del miedo. Hay que evitar el miedo para evitar llegar a la tristeza o a la ira, ¿no? O a la ira. Así es. Excelente. Pues la verdad que disfruto mucho la charla, buenísimo, y espero que sea de ayuda pues, para todos, porque, como dicen por ahí, si yo hubiera sabido esto antes, hubiera hecho cosas diferentes. Pues dicen que si el viejo pudiera y el joven supiera, sería otro mundo, ¿no? Estamos como que en medio, ni uno ni otro, ¿sí? En medio, pero... Ya un poquito de carrera avanzada. Ojalá esto sirva para mucha gente, para darle esa luz de lo poco que pues yo sé y que ahora me sirve, que antes desconocía y que no lo domino, porque no puedo decir que lo domine, pero estoy consciente. Y ahora busco hacerle caso más a ese miedo. Ya no lo ignoro, ya no me volteo diciendo que no tengo miedo, sino tengo miedo de muchas cosas, pero ahora lo invito, el miedo, junto con la valentía, junto con la determinación, junto con la rabia, en un buen cóctel que me hacen tomar decisiones ya con cierto nivel de incertidumbre, pero también con optimismo, pero también con un anhelo, con un entusiasmo, ¿no? Con una curiosidad. Y hay quien me pregunta, oye, pero ¿por qué? Pues siempre te veo como que de buenas y como que de todas sales. Pues porque ya acepté que el miedo es parte de la vida y que entre más evitamos el miedo, esta frase le digo a mucha gente, ¿no? Que las emociones es como una tarjeta de crédito, ¿no? ¿La pagas ahora o la pagas después? O la pagas después, pero de que la pagas, la pagas. Si hago que no tengo miedo y actúo sin miedo, pues se va acumulando, ¿no? Es como el que tiene una tarjeta de crédito que no quiere abrir el estado de cuenta, el saldo, porque sabe que va a haber un trancazo, ¿no? Entonces, si no lo veo, no existe. Si no lo veo, no existe. Pero ya cuando lo abres dices, el miedo es más grande porque lo dejaste crecer, ¿no? Y claro, porque le estás enseñando a tu gente que hay que trabajar sin miedo. Y el miedo, pues tengo 2 hijos, cuando es una persona, no tengas miedo, suena medio raro lo que te voy a decir, pero el nivel de inseguridad de una persona que se le quiere limitar a sus emociones es mayor. Porque si yo le digo a mi hijo, no tengas miedo, cuando están sintiendo el miedo, hay una tensión y un estrés muy grande. Porque, oye, me dijo mi papá que no debo tener miedo. Entonces, me hago el valiente, pero el miedo está dentro y está creciendo la pus y está creciendo el estrés, pero por fuera me mantengo. Y cuando ya nadie me ve, pues estoy, que no puedo ni mover, ¿no? En mi soledad, y tengo miedo. Tengo que volver a salir a escenario, por así decirlo, ¿no? Y actuar como si no tuviera miedo. Y esto, estoy hablando de los hijos, pero esto es un cliché en muchos directivos, que dan la imagen con la familia, con los hijos, con los esposos, no pasa nada, y un día, oye, ya nos embargaron todo. ¿Por qué? Pues porque, ¿y por qué no nos dijiste? Porque tenía miedo al rechazo, y a veces no lo sabemos articular. Pues es que yo cómo iba a aceptar que esto no iba bien, pero pudimos haber hecho algo, ¿no? Pero ahí viene miedo al juicio, miedo al rechazo, miedo a perder mi
mi imagen pública, miedo a la crítica, miedo a tantas cosas. Cuando es, ok, sí, acepto que tengo su miedo, lo quiero enfrentar o no, estoy dispuesto a aceptarlo o no. Y algo muy curioso me ha pasado. Cuando comparto mi miedo con las personas que, pues, que te estiman o que son socios o que comparten objetivos, hablando de trabajo y lo personal, cuando compartes tu miedo, me ha sucedido que encuentro aliados. Cuando no comparto el miedo, me caen más solicitudes. Porque como tú puedes con todo, pues ahí te va otro costal para que lo cargas, ¿no? Sí, claro. Pero cuando yo también tengo miedo, el que todas las puede. Pero cuando yo también acepto que tengo miedo, y lo he hablado con mis hijos, tengo miedo de esto, y ellos me dicen, papá, no te preocupes, mira, podemos hacer esto. Tienes razón, hijo, tengo miedo de que camines de noche a cierta calle. Claro. Y me dice, bueno, voy a tener cuidado, voy a hacer esto de esta manera. Entonces, ya no me dice, papá, ya estoy grande, sino en lugar de ser rígido, no quiero que hagas y debes de. Entonces le levanto los guantes, ¿no? Y para un conflicto, y yo tengo miedo que esto suceda, así. Les doy la idea, sin infundirles un miedo exacerbado, sino... Sí, ya toman más precaución, ya están conscientes de ello, ¿no? Porque al final, no lo habíamos mencionado, pero fíjate que también el miedo está muy relacionado con los límites. El miedo nos ayuda a poner límites, ¿no? ¿Qué tanto permitimos o qué tanto pasamos nosotros mismos, ¿no? Si tú echa el no, yo aguanto todo se me resbala, piel de cocodrilo, tú dale, ¿no? No, la verdad es que no. Oye, no, ya con eso, ¿no? Me acuerdo mucho un amigo que me decía cuando era niño, en nuestros tiempos, y tiempos todavía más para atrás, pues no era tan poco frecuente, pues que los papás nos dieran muestras de cariño físicas para corrección, ¿no? O sea, pues, golpes. Pues un amigo me dice que su papá pues daba un cinturonazo, ¿no? Y él, no me duele. No te duele, venga. Y otros tres, ¿no? Me dice, no, papito, ya me dolió. Entre más quieres negar algo que está sucediendo, pues más se intensifica. Entre más queremos negar el miedo, posiblemente sufrimos más estrés nuevamente. Por eso la norma 035, por eso el hablarlo, por eso tener terapia, por eso reconocer las emociones y por eso invitar como líderes a nosotros, mostrar las emociones, porque le abres la puerta a los demás que digan, yo también, yo pensé que era el único que sentía esto, no soy el único, entonces tú también lo sientes, sí. Y podemos encontrar aliados, como decías, ¿no? O sea, al final somos más los que estamos con esto, probablemente hay algo que no estamos viendo, ¿no? Y en vez de ocultarlo, vamos a aceptarlo y a trabajar en ello. Total, no, pues un gustazo echarnos un cafecito. Excelente. Con esta plática. Una gran conversación el día de hoy. Sí. Muchas gracias, Dani. Eso gracias. Fue el miedo. Tengan un buen día y hay que tener un poquito de miedo. Sin miedo al éxito.